Panografía, panalfabeto, alfabeto quechua moderno. ¿Cómo hay que escribir el quichua santiagueño? La historia de intentar una escritura para el quichua santiagueño comienza, al menos en Santiago del Estero, con el profesor Domingo Antonio Bravo. ¿Quién era Domingo Bravo? Era un maestro e inspector de escuelas que desempeñó su labor en zonas quichuistas de Santiago del Estero, donde en el año 35 comienza a realizar trabajo de campo en sociolingüística. ¿Qué era lo que hacía Domingo Bravo? Consultaba a los quichuahablantes, grababa esos testimonios que después recopiló para conformar los primeros volúmenes de sus libros. Sin repetir y sin soplar, libro publicado por Domingo Bravo. El quichua santiagueño 1955, el quichua santiagueño reducto idiomático argentino 1956, diccionario quichua santiagueño castellano 1956, cancionero quichua santiagueño 1958, estado actual del quichua santiagueño 1965, ¿quiere usted aprender quichua santiagueño 1971? Claro que hasta ese momento y sin un campo lingüístico conformado para el quichua, predominaba el supuesto de que el quichua se habla, no se escribe. Sin consenso alguno en torno a un alfabeto quichua, Domingo Bravo va a proponer el suyo, la dichosa signografía, un alfabeto basado en normas del castellano. Como tampoco existían políticas lingüísticas en torno al quichua ni ningún tipo de campo de debate intelectual, lo que llegaría recién en los años 90 con docentes e investigadores muy posteriores a Bravo y formación universitaria mediante, ese alfabeto de Bravo, esa signografía, fue el único que los agentes educativos tuvieron a mano durante décadas. El problema de esta normativa bravista es que está basada en normas del castellano y pretende aplicar las reglas de una lengua a otra que es muy diferente. En este sentido generó un aislacionismo respecto de otros geolectos, de otras variedades quechuas, y en el ámbito educativo en particular la enseñanza del quichua a través de la signografía generó muchos chicos con bajas notas porque supuestamente no sabían leer, escribir, no comprendían bien la ortografía. Y no. Se necesitaba entonces un instrumento que facilitara la comunicación entre hablantes de distintas variedades del quechua y que a la vez fuera económico para evitar este tipo de desigualdades educativas. Y acá aparece una noción que nos interesa, que es la de estándar. ¿Qué es un estándar? Carlos Molina Vital, profe de quechua de la Universidad de Illinois, lo define así. Es un registro común a una comunidad de práctica que pretende sobrepasar los límites regionales, locales, estatales que definen a variedades lingüísticas relacionadas entre sí. Un estándar tiene un vocabulario preciso codificado en diccionarios profesionales y un conjunto de reglas gramaticales específicas. Se usa para un contexto formal y para la escritura. Un estándar no prohíbe formas de habla coloquiales para usos cotidianos. Y ahora nos vamos un ratito a Perú, porque esta cuestión del estándar ya estaba en la cabeza de los lingüistas del campo andino. En el año 1975 tiene lugar la oficialización de la lengua quechua en el Perú. El presidente de facto, Velasco Alvarado, determina que la lengua oficial del Perú tiene que ser una lengua indígena. Y considerando que el quechua era toda una sola y misma cosa, encarga a los lingüistas la oficialización. Desde los años 60 ya había un campo de investigación para la lingüística andina, o sea que para el año 75 ya teníamos 15 años de estudios quechuas modernos, y los lingüistas le plantean a Velasco Alvarado un momentito, porque el quechua es una familia lingüística. ¿Qué variedad exactamente tiene que ser la lengua oficial del Perú? Cuando Velasco Alvarado propone esto, Alberto Escobar, un lingüista peruano, le dice que crear un solo quechua no era posible por una cuestión regionalista y que lo que había que hacer era crear varias gramáticas quechuas. Así es como en el año 1976 van a salir publicadas 6 gramáticas quechuas. La de Ancash, la de Cusco, la de Ayacucho, la de Cajamarca y Lambayeque, la de San Martín y Lamas y la Huanca. Se podría haber unificado un poco más y haberlo dejado en 3 gramáticas, unificando Cusco y Ayacucho para el quechua sureño, pero Escobar está tomando como si fueran 2 variedades con fuertes diferencias regionales
que las hay pero que gramaticalmente no son tan importantes. Por eso se hace una gramática exclusiva para Cusco. Igual, el cuscocentrismo es muy otro tema que no lo vamos a abordar en este video. A su vez, en el año 1997 y en su propuesta de gramática quechua, Rodolfo Cerrón Palomino, otro gran lingüista peruano, va a introducir el concepto de panalfabeto. Habla de panalfabeto porque todavía estaba ese proyecto idílico de poder unificar todos los quechuas. Rodolfo Cerrón Palomino va a hablar de una unificación a partir del proto-quechua y se va a posicionar desde un lugar, desde una perspectiva distinta a la de Escobar, que era comparativa. Cerrón Palomino se posiciona desde una mirada comparativo-histórica y va a hablar de panalfabeto. Hoy sabemos que es imposible la unificación total, al menos hasta el momento, de 10 millones de hablantes. Implica una proyección un tanto idílica. ¿Qué sucede en este terreno hoy en el año 2024? Estamos hablando de alfabeto quechua moderno, que es una designación que permite eludir todo lo que es PAN, todo lo que es esta proyección en torno a una posible unificación total que hasta hoy sabemos que no existe. Y además el alfabeto quechua moderno es un concepto que nos permite eludir este aspecto peyorativo que tenía la designación de panalfabeto, que sigue siendo usada hasta hoy por los defensores acérrimos de la signografía bravista. Es decir, es un concepto que nos permite eludir estos prejuicios precientíficos en torno a la lengua. ¿Qué sacamos en limpio de todo este proceso? Que para estandarizar hay que tomar las variedades que sean más comunes entre sí. Y el quechua sureño, al que pertenece la variedad del quichua santiagueño, tiene la mayor cantidad de semejanzas. Que la propuesta de un alfabeto quichua debe responder a la estructura interna de la lengua. Si nos seguimos empeñando en emplear la signografía, seguimos siendo colonialistas de alguna manera. Seguimos otorgándoles prestigio a las normas de la lengua dominante, el castellano, el español, y seguimos sin conocer la propia estructura de la quichua. Pero ese alfabeto que me quieren imponer no es santiagueño. ¿Qué es lo santiagueño? Un alfabeto es parte de un proyecto educativo mayor, no puede quedar constreñido dentro de los límites provinciales ni de los regionalismos chauvinistas. Un alfabeto en común no implica borrar la diversidad ni las particularidades de cada variedad, pero es mucho más fácil y mucho más práctico que todos usemos lo mismo para poder compartir con más gente. Un estándar le da a una variedad de quechua la posibilidad de interactuar con otras. ¿Queremos escribir como se habla o queremos escribir para que entienda la mayoría? Te doy un ejemplo. Yo, que nací en Rosario y por lo tanto tiendo a aspirar las S cuando hablo, voy a hablar un español distinto que el de una persona que vive en Santiago del Estero, que el de una persona que vive en Capital Federal. Pero nos entendemos mutuamente. ¿Por qué nos entendemos? Porque los otros tres, estas tres personas hipotéticas a las que estoy poniendo de ejemplo, los tres aprendimos un estándar en el colegio. Un español estandarizado, que nos sirve para comunicarnos entre nosotros y que no borra las particularidades de nuestra forma de habla. Pero nadie entiende el estándar. Nadie entiende nada cuando empieza el colegio tampoco. De eso se trata el estándar, de seguir aprendiendo cosas nuevas. El uso del lenguaje es un proceso de continuo aprendizaje y esto también lo aprendí de Carlos Molina Vital. Y en relación con la signografía, y sobre esto me hizo pensar el otro día mi maestro Héctor Andreani, que es ¿por qué si uno va de repente a estudiar, no sé, inglés, francés, a una academia, uno que espera que le den los materiales más nuevos, más actualizados? Bien, ¿por qué para el caso del quichua santiagueño te conformarías únicamente con materiales de 1950? Hay colonialismo internalizado también ahí. Lamentablemente, las decisiones sobre política idiomática fueron tomadas siempre al margen de los intereses de los quichohablantes, que jamás han tenido acceso a esta dimensión científica sobre la lengua. Esta ausencia de derecho
sigue siendo vista a las claras hasta hoy entre aquellos que aún repiten que el quichua se habla y no se escribe.